Los tropos o figuras mixtas. Este grupo, el grupo número 3, está conformado por Doménica Alvarado, por Ronaldo Peña Herrera, por Sebastián Vargas y por quien les habla, Iván Rosales. Los tropos o figuras mixtas son un tipo de figuras literarias o figuras retóricas que consiste en el uso de palabras en un sentido figurado, es decir, en un sentido que no es el habitual, el que no se encuentra en el diccionario, para describir determinados conceptos. Este es el listado de las figuras que nosotros vamos a analizar durante este video. Empezamos con la metáfora. Bueno, la metáfora es un tropo que consiste en trasladar el sentido de una palabra o una frase a otra palabra o frase, para establecer así una relación identificativa. Es decir, que un término va a sustituir a otro o a representarlo. Es una analogía o una asociación entre elementos que van a compartir una similitud de significados para poder sustituir el uno por el otro sin perder el sentido y permanecer en la estructura. Un ejemplo es uno que vemos ahí, es ese lugar es un paraíso. Se refiere a que cierto lugar es muy hermoso. La palabra paraíso va a sustituir la idea de que ese lugar es hermoso o bonito. En segundo lugar está me partió el alma, que se refiere a que le provocó una gran pena. Tenemos también las alegorías, en segundo lugar las alegorías, que son atributos físicos o materiales que se le otorga a una idea o concepto, con el fin de traducir o expresar ideas abstractas. Es personificar una idea, es darle forma humana. Un ejemplo muy conocido es el de la calavera con túnica negra, la cual entendemos automáticamente como muerte. La alegoría puede representar diversos significados que trascienden un sentido literal, de modo que se utiliza símbolos para representar una cosa o idea a través de las apariencias. Aunque la alegoría usa símbolos, no es igual que el simbolismo y se considera más como una metáfora más compleja. Un ejemplo de alegorías es el mito de la caverna de Platón, que describe una caverna en donde está un grupo de hombres encadenados y tras de ellos está un muro que los divide del mundo real. Ellos nada más ven sombras gracias a una fogata. Entonces, un día uno de los hombres logra desatarse y logra ver el mundo exterior. Entonces regresa a contarles lo que vio y los hombres que estaban aún encadenados no le creyeron y lo condenan a muerte. Esta alegoría se pueden observar dos enseñanzas. La primera es que es importante buscar la verdad a través del conocimiento de otras realidades y en segundo lugar evoca la filosofía de Sócrates al afirmar que el hombre condena su propia muerte al ayudar a los hombres a llegar a la verdad. Símbolos. El símbolo es un término que sugiere una realidad que se encuentra ausente en el texto, es decir, que no se menciona ni el término real ni el imaginario, el cual ni siquiera proviene del propio autor, poeta o escritor, simplemente proviene de una cultura colectiva, como por ejemplo la paloma, que es bien sabido que es símbolo de paz. Otro ejemplo para clarificarlo mejor es si pensamos en una palabra como mansedumbre. El objetivo es representarla gráficamente, y ya que esta cualidad no tiene forma, se tendría que recurrir a algo que contuviera esa misma virtud, que podría ser el cordero porque es un animal bastante manso. Ya. En el caso de la antonomasia, es una figura retórica que consiste en sustituir un nombre propio por una expresión que se reconoce de forma global o de forma universal. Ahí tenemos algunos ejemplos sencillos. Cuando hablamos de la ciudad eterna, Roma, el rey del pop nos referimos a Michael Jackson, la reina del pop, Madonna, o simplemente el rey, en este caso Elvis Presley. En la siguiente diapositiva tenemos un ejemplo que va más a la parte literaria. Juan, al día siguiente, Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo, miren, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En este caso, Cordero de Dios vendría a ser la antonomasia para decir Jesús. En lugar de Jesús, Cordero de Dios. En la siguiente diapositiva tenemos otra figura literaria, una bastante conocida, como es la hipérbole, que en este caso consiste en exagerar la realidad, con las siguientes características. Primero, no pretende ser tomada literalmente, y busca generar énfasis en un determinado objeto o captar la atención. Algunos ejemplos de esto, por ejemplo, algunos ejemplos de esto es, tengo tanta hambre que me comería un caballo, obviamente no vamos a llegar a ese extremo, y eres más lento que una tortuga. Dentro de la parte literaria del hipérbole tenemos un ejemplo de A una nariz, bueno, un fragmento de este poema satírico que lo hizo Francisco de Quevedo para su archienemigo Luis de Góngora. Érase un hombre a una nariz pegado. Entonces ya desde ahí ya vemos una exageración. Una nariz enorme frente a un hombre pequeño. Y todo el poema básicamente
utiliza este recurso. En la siguiente diapositiva tenemos la metonimia. En este caso consiste en designar una cosa o idea con el nombre de otra cosa con la cual existe una cierta relación. La causa por el efecto, vivir de sus manos, el trabajo de sus manos. El efecto por la causa, ganó con el sudor de su frente. El efecto del trabajo. El instrumento por quien lo maneja, el mejor pincel, hablamos de un pintor. El contenedor por contenido, se comió 2 platos, hablamos de la comida. Símbolo por cosa simbolizada, juró lealtad a la bandera, en este caso al país. Y así hay muchísimos ejemplos más. Y aquí tenemos en la parte literaria del soneto 22 de Pablo Neruda, igualmente un fragmento, en 2 aspectos puntuales. Centaura habla de una mujer, o trata de simbolizar a una mujer, y Quemante, un día caluroso, un día soleado. Y a continuación vamos a ver las siguientes figuras literarias a manos de los demás compañeros. Tenemos la metalepsis. La metalepsis es una figura retórica o literaria que consiste en expresar una acción mediante otra relacionada metonímicamente con ella, es decir, está muy vinculada con la metonimia. Por ejemplo, recuerda el juramento que me hiciste. En realidad, esto podría expresarse con la palabra cúmplelo, de tal forma que el recuerda el juramento que me hiciste se está expresando una acción que en pocas palabras sería cúmplelo. El otro ejemplo sería, tienes hora, que funciona como el ruego, que en este caso lo que está pidiendo o le está rogando al receptor es dime qué hora tienes. Luego tenemos la silepsis. La silepsis es una figura que consiste en usar a la vez una misma palabra en sentido recto y figurado, o sea, un término dentro del poema o dentro del texto va a significar tanto lo que es como lo que el autor pretende decir. Por ejemplo, se puso más rojo que una manzana. La palabra rojo podría ser en el sentido estricto el color, y en el sentido figurado podría dar a entender que es una emoción de la persona. En el siguiente ejemplo tenemos que en mi camino fatal alguien va sembrando el mal para que yo lo recoja, de Gustavo Adolfo Bécquer. La palabra o el verbo sembrar, en el sentido estricto sabemos que es echar el grano, echarlo a la tierra. Pero en el sentido figurado sería, en el caso de este poema, hacer el mal continuadamente. Finalmente tenemos el adínaton. El adínaton es una figura retórica que consiste en la enumeración de algunos hechos que son imposibles, que en la realidad no se pueden dar. El objetivo de esta figura es la de crear una atmósfera mágica donde el mundo está al revés y suele encerrarse dentro de su significado una paradoja. Por ejemplo, quien promete no amar toda la vida y en la ocasión la voluntad enfrena, saque el agua del mar, sume su arena, los vientos paren, lo infinito mida. Lo que está señalado en negrita nos da a entender hechos o acciones que son imposibles, como por ejemplo sacar el agua del mar, sumar la arena o que los vientos paren o incluso medir algo que es infinito. De esta manera se enumera algunos hechos que son imposibles para dar a entender o tener un significado de paradoja, ¿no? De algo que no se da, pero que tiene un sentido que el autor en ese momento le quiere abrir. Buenos días, mi nombre es Sebastián Vargas. Yo voy a hablar sobre la sinécdoque, la sinestesia y la audición. Estas son figuras literarias que pertenecen a los tropos. La primera, la sinécdoque, es una figura que nos permite referirnos de manera general a un todo o a una parte de este todo. Por ejemplo, aparecieron en el campo de fútbol 11 pares de botas, o todo el mundo dice lo mismo. Hay que diferenciar entre la sinécdoque y la metonimia, ya que son muy parecidas, ya que se basan en fundamentos muy similares, pero la diferencia principal es que la metonimia trabaja con la causa y efecto. Un ejemplo sería, se quemó por el sol. El siguiente es la sinestesia. Esta figura nos permite y consiste además en la mezcla de sensaciones y sentidos, ya sea audición, tacto, visión. Es muy usada en poesía para detallar imágenes, sensaciones y la mezcla de ambas. Un ejemplo sería sentir el calor de su mirada, lo salado de sus caricias, etc. Y por último tenemos la audición, que es una manera metafórica de usar un miembro de algo o de una persona o animal para designar, valga la redundancia, una parte de un objeto que carezca del nombre en específico.